Y muy buenas tardes, días, no sé, depende de dónde estés. Bienvenido, bienvenida a el seminario del día de hoy. El día de hoy vamos a tener un caso, vamos a hablar acerca de un caso, de cosas que pasan en el mundo, cosas que están relacionadas con la medicina alternativa y que son menester, son temas importantes que nosotros tenemos que tocar, que tenemos que saber, que tenemos que manejar para tener una opinión, ya que, bueno, pues este seminario, pues es de medicina alternativa, de medicina energética. Entonces, bueno, preparé una pequeña presentación, ahorita la comparto. Bien, el tema lo titulé en defensa de las decisiones alternativas, o el juez juzga lo que puede juzgar. Me parece muy interesante esto, porque definitivo, bueno, yo que estoy de este lado, puedo, puedo decir, ¿no?, sobre el tema. Y el caso es este. El caso es que unos padres en el estado de Florida perdieron la custodia de su hijo de 4 años, ya que se estaban ellos negando a que el niño se sometiera a quimioterapia. Aquí podemos ver la foto del niño con el rostro tapado y vemos que el pelo es largo, lo cual nos habla del estilo de paternizaje, la forma en que ellos eh, desenvuelven y desarrollan cosas relacionadas a su hijo. Pero antes, quiero presentarles de manera tramposa, esta nota es del 11 de septiembre, pero quiero presentarles de manera tramposa esta otra nota, que es del día de hoy, del 23 de septiembre, y habla acerca de los 5 mitos sobre el cambio climático y cómo le hace la ciencia para desacreditar. Acá es que se negó a la quimioterapia porque la quimioterapia es la realidad. Aquí es que el cambio climático es la realidad, pero la ciencia, los mismos que acreditan la quimioterapia, desacreditan el, el cambio climático. Está interesante, ¿no? ¿Cómo es que cambia la lupa tan rápido? Y bueno, pues aquí básicamente en la nota lo que habla la BBC es que hay una negación organizada, que llevan 30 años algunas compañías, la industria energética y los grupos de presión políticos llevan 30 años sembrando dudas y han usado más bien usan alrededor de 200 millones de dólares al año contra las políticas climáticas para controlar, retrasar o impedir el desarrollo de políticas que sirvan para que el cambio climático no se dé. Por lo tanto, a esto se le llama una negación organizada. No está sucediendo un estancamiento en la reducción de emisiones de gases, bla, 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 bla. ¿Será que en el tema de cáncer habrá una negación organizada? Veamos. En la nota de la BBC, la nota del 11 de septiembre, la BBC toca este tema y dice, después de que el niño, a quien la BBC no quiere mostrar su nombre por su corta edad, fuera diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en abril, sus padres optaron por tratarlo con oxigenoterapia, con hierbas, con agua alcalina y con cannabis medicinal. Dicho sea de paso, ninguna cosa de estas puede ser controlada o manejada desde la trinchera
de la industria farmacéutica o la industria de cualquier tipo. Es decir, tú puedes alcalinizar tu agua, tú puedes sembrar tu cannabis, puedes sembrar tus hierbas y quizá pudiera ser un poco más difícil de hacer el trabajo de oxigenoterapia. Pero fuera de eso no está tan complicado. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Bien, el juez del condado de Hillsborough, en Florida, dijo que el niño enfrentaría un riesgo sustancial de negligencia inminente si fuera devuelto a sus padres. Básicamente se les dice que los padres son unos exagerados y que la abuela materna es la única forma de garantizar la salud, seguridad y bienestar del pequeño. Y son unos exagerados porque, bueno, sí, a pesar de que el tema de la quimioterapia genera efectos secundarios, a veces, en otros casos es síntomas leves nada más. El 90% de los niños con este tipo de leucemia, con leucemia linfoblástica aguda, se curan el 90%. Y en el 98% solamente tienen una remisión a las pocas semanas. Es decir, remisión significa, puede ser total o parcial. La remisión puede ser que se quite poquito, que se baje o que se quite todo. Entonces, el 98% de los niños con este tipo de leucemias se les quita se les quita en el 90%. En el 98% quiere decir que un 8% solamente tiene una remisión parcial. Pero veamos entonces, porque vamos a comparar esta información con lo que la Organización Mundial de la Salud propone respecto al cáncer infantil. Yo entiendo aquí el tema, ¿no? Y vamos a hacer unas conclusiones al final. Pero esta nota es del 28 de septiembre del 2018. Aquí está la página. Y bueno, aquí hay varios datos y cifras relevantes. Uno de ellos es que las defunciones evitables debidas a los cánceres infantiles en los países de ingresos medianos y bajos se producen a consecuencia de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y las mayores tasas recidivas. Recidivas es que regresa. En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es del 20%. Alarmante. ¿Cómo es posible esto? Y dice, la mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos genéricos y con tratamientos de otros tipos como la cirugía y la radioterapia. El tratamiento del cáncer en niños puede ser costo eficaz en todos los niveles de ingresos. En la nota, la OMS propone que el tratamiento correcto. Bueno, ellos no le ponen el tratamiento correcto, ese se lo pongo yo. Y ellos proponen que el tratamiento correcto es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, dice que la curación es posible en más del 80% de niños del cáncer, con cáncer, con medicamentos genéricos de bajo costo que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. En la lista de medicamentos pediátricos esenciales de la OMS, que se definen como medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención de salud de la población, figuran 22 citotóxicos. Citotóxicos, cito son células, tóxicos son que intoxican a las células, y medicamentos coadyuvantes y 4 tratamientos hormonales para tratar el cáncer infantil. Y aquí es donde entramos nosotros con biofeedback. La onda del tratamiento hormonal es para cambiar la señal del cerebro, para que el cerebro tenga un plan biológico distinto.
Entonces, eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos dentro del plan de los tratamientos hormonales, que no son tratamientos hormonales. Lo que pasa es que ellos no tienen otra forma de influir sobre el cerebro. Lo que recomienda entonces la Organización Mundial de la Salud es vigilar la toxicidad. Si es de bajo costo, ¿cómo es que se curan solo el 20% de los niños en países de ingresos medianos o bajos? Surge esta pregunta. O sea, ¿cómo? A ver. Me estás diciendo que el 80% de los casos se curan con medicamentos genéricos. Eso no es lo normal. Aquí, en la zona en la que yo vivo, donde yo tengo cierta, eh, de donde yo obtengo información, que es en la zona de Nuevo León y la zona de Guanajuato y Querétaro, la información que yo tengo es que el tratamiento de cáncer es carísimo y que tienes que tomarte el tratamiento carísimo, si no, ya te llevó la fregada. ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud diga que el 80% de los casos se resuelve con medicamentos genéricos de bajo costo? Bueno, esas son las ondas. Ellos proponen que tienen problemas con el diagnóstico, ya sea que falte un diagnóstico, que haya un error en el diagnóstico o que el diagnóstico llegue tarde. Ellos proponen que por el problema más grande es el abandono de tratamiento. Los papás y las mamás abandonan el tratamiento de sus hijos. Proponen que hay muerte por toxicidad. Bueno, sobre todo pues, si les das medicamentos citotóxicos, pues obviamente pues hay posibilidades, ¿verdad?, de que se muera la persona y no se accede al tratamiento. Es decir, no se accede a la quimioterapia, pero tampoco se accede a los medicamentos de bajo costo. Esto es un asunto verdaderamente alarmante. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Estas son las conclusiones a las cuales yo llego al respecto. A mí me parece esto muy pesado, muy fuerte. Una de ellas es que el juez no tiene la culpa. A pesar de que él tenga su propia ideología, la gran mayoría de los jueces le van a preguntar a los expertos y a los científicos relacionados con el tema. Estos expertos, estos científicos son los que tienen poder, es decir, son los que son más poderosos. Así como las industrias energéticas que controlan el asunto de las investigaciones en el cambio climático, sí, así, igualito. Entonces le van a preguntar a los de la farmacia. ¿Por qué? Porque ellos son los que financian y hacen que el oncólogo lo trabaje de esa manera. Se los platico con conocimiento de causa. Los que no sepan a qué me dedico yo, o una parte de lo que yo me dedico es trabajar con jueces. Y yo los he escuchado decir, es que si tú traes al doctor House desde donde viva, que porque atiende solamente 5 casos en la zona, es más creíble que el que traigas al doctor del consultorio fulano de tal. Es decir, dinero mata carita. Otro tema es que pues se le ha invertido muchísimo dinero a la solución tóxica. Es más fácil controlar y poder vender la solución tóxica que el agua alcalina o que las hierbas. Investigar sobre el uso terapéutico de cualquiera de las hierbas, pues es algo no conveniente, puesto que pues va a ser muy fácil que la puedan tener o que la tengan otras personas. Algo relacionado
directamente con el asunto del juez. Otro elemento es que no existen cifras de personas tratadas con decisiones alternativas. Yo llamo decisión alternativa cualquier otra cosa que no sea la convencional. Quimioterapia, radioterapia y medicamentos es la convencional. Entonces, personas que se han tratado con cuestiones alternativas, hay pocas cifras. Es decir, eh, un gran problema que tenemos los de la medicina alternativa es que no llevamos control o los controles son insuficientes. No registramos el número y no hay un registro final, un registro que lo maneje cualquiera, ¿no? O sea, vamos, que haya un instituto o una asociación que se dedique a preguntarle a la gente cuántas personas atendió con cáncer infantil, cuál fue el tratamiento y cuáles fueron los resultados. No hay, no tenemos, nadie los cuantifica. Entonces tenemos un problema en la decisión perdón, un problema con las decisiones alternativas. ¿De dónde va a agarrar el juez información para basar su decisión en decisiones de este tipo? Pues él tiene que tomar una decisión con la mayor luz posible, ¿no? Y en este caso, la luz está en la medicina convencional. No existe información sobre los medicamentos genéricos de bajo costo que puedan tratar el cáncer infantil. Mira, yo aquí pongo esto. O sea, el hecho de que yo no sepa cuáles son no quiere decir que no existe información. Sin embargo, si yo les pregunto cuáles son esos medicamentos genéricos, estoy casi convencido de que tampoco lo saben. Yo no sabía este tema, ¿eh? O sea, y me dedico a esto. Medicamentos genéricos de bajo costo que puedan tratar el cáncer infantil. Wow, es la primera vez que yo escucho eso. Entonces, no está popularizado el tratamiento carísimo. Sé cuánto cuesta una quimio, pero no sé cuánto cuestan esos medicamentos genéricos, ni cuáles son, ni quién los puede recetar. Pero una quimio sí sé cuánto cuesta, ¿eh? Y también sé en dónde se puede ir a tomar la quimio, etcétera, etcétera. No existe una investigación detallada sobre los beneficios de las decisiones alternativas, es decir, sabemos que el gordolobo sirve para afecciones respiratorias, pero no sabemos cuánto, ni cómo, ni por dónde, ni muchas de esas cosas, porque no hay quien lo investigue. Todo ha sido ensayo-error y es difícil, porque como no se tiene control, es difícil que alguien invierta su dinero en hacer ese trabajo. Otro tema importante para las decisiones alternativas. El entorno psicosocial termina siendo tan tóxico como la quimioterapia misma. Por ejemplo, bueno, hoy pongo mucho ayuda al que no estorba. Yo no puedo juzgar a la abuela. O sea, yo no sé el caso, ¿no? Que propone, que inicia o que motiva este video. El asunto de los padres que no quieren darle quimioterapia a su hijo. Yo no sé, yo quizá haría un tratamiento combinado, mucho de terapias alternativas o muchas de decisiones alternativas y lo necesario en lo convencional. No lo sé. La verdad es que me pongo, me puedo identificar con ambas partes, ¿no? Eh, la abuela está haciendo lo que para ella es humanamente posible, ¿no? Aquí yo estoy en defensa de las decisiones alternativas, en defensa de lo que nosotros trabajamos y de los resultados que nosotros trabajamos. Básicamente, si existimos es porque nosotros tenemos resultados que se pasan de boca en boca y que la gente los acepta
y a que a la gente le gusta. Pero el entorno psicosocial afecta demasiado. Y en la gran mayoría de los casos con los que yo he trabajado, a las personas las llenan de información y las llenan de miedo y les dicen qué es lo que deben de hacer. Todo mundo, cual si fuera todo mundo experto en el tema. Y esto termina siendo muy complejo, muy complejo. Por lo tanto, bueno, la decisión final es tuya con respecto a lo que tú piensas, con respecto al tema. Tú decides cómo lo piensas. Esta es mi opinión. Mi opinión es que está muy maltratada la medicina alternativa, las cuestiones alternativas, porque no tenemos las bases para demostrar lo contrario. Cada persona tiene su propia decisión. Hay cosas de la ciencia y de la industria que se usan a conveniencia y desgraciadamente la medicina alternativa no es una industria tan poderosa y no hay quien defienda el uso de las hierbas o de los tratamientos. No se puede, es muy complicado. Mi opinión es siempre buscar un tratamiento lo más complementario posible, acorde a las necesidades y las ideas de todo el mundo. El trabajo con nuestros pacientes tiene que ser de índole psicosocial. Tenemos que tocar ese tema y ubicar perfectamente a las personas que van a estorbar en el tratamiento. Bien, hasta aquí el video. Te pido por favor que le des like, que compartes, que platiques sobre este tema polémico. ¿Tú qué harías? O sea, ¿te parece justo el tema? ¿Qué harías si fueras el juez? ¿Cómo lo tomarías? ¿De a partir de dónde basarías los casos? ¿Se los dejarías a los papás y si el niño se muere? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? ¿Será que la abuela te demanda por haber tomado esa decisión? No sé. Sería bueno comentarlo, ¿no? Y platicar acerca de eso. Nos vemos entonces por YouTube en la siguiente semana. Seguimos aquí discutiendo y platicando en vivo, porque este programa es grabado en vivo, todos los lunes a las 9. Si tú quieres entrar, por favor, mándame tu WhatsApp, escríbelo aquí abajo, o mándame un WhatsApp al mío, que ahorita va a aparecer aquí, te lo voy a poner, y para que lo tengas, y me mandes ahí, estemos en contacto. Se despide Jorge Gallegos. Hasta el siguiente video.